Muy buenas noches, señores estudiantes. Les habla el doctor Claudio Segarra Arellano, docente y facilitador de su curso semipresencial Fundamentos de Contabilidad y Finanzas del grupo de CGT en la UTP. Ya hemos pasado una evaluación, así que dentro de la siguiente sesión presencial estaremos resolviendo ampliamente esa evaluación. Ya la hemos hecho antes en aula, pero ustedes la van a recibir obviamente presencialmente el próximo sábado, y ahí vamos a comparar pues, lo que habíamos resuelto en clase anterior respecto de la resolución de la práctica, que ustedes a toda vista he visto que han salido muy bien. Entonces eso me alegra bastante. Vamos a establecer eh, una charla ahora respecto de lo que se ha visto entre la tercera y cuarta semana, que es la que está corriendo en este instante. Más o menos en lo que tenemos que puntualizar para efectos de que vayamos digamos, a la presencial de la cuarta y luego el inicio de la quinta, ya prácticamente estamos a mitad de este módulo. Vamos a ver que debemos trabajar la importancia, ojo, de lo que es la composición, más que composición, la elaboración y luego la composición de los estados financieros, pero ojo, a partir, y eso es muy importante, a partir de la ecuación contable. Entonces, si ustedes recuerdan, la semana 3 hemos establecido las primeras operaciones contables que ustedes han registrado posiblemente en su vida. Es decir, hemos trabajado lo que se llama eh, ¿cómo decirlo? La forma de plasmar por escrito cualquier operación económica o financiera que tengamos en la empresa. Y eso es muy importante porque marca más o menos un hito de inicio en lo que respecta a su contacto con lo que viene a ser la contabilidad. Entonces, yo sé que para algunos les ha costado un poquito entender lo que se llama la partida doble, ¿ya? Entonces, vamos a explicar bien la ecuación contable, que es lo que hemos estado viendo en esta última semana, para efectos luego de empezar a hablar de que a partir de la ecuación contable y todo el ciclo contable, vamos a tener que, ya imagino que ayer han empezado, a visualizar los materiales respecto de los estados financieros y respecto de aquellas partidas que componen el estado de situación financiera, que es lo que vamos a ver este sábado de manera presencial. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver un tema bastante importante respecto de la ecuación contable. Y lo que menciona la ecuación contable, ojo, o de alguna forma la importancia de la ecuación contable, tenemos que ver en este caso de que entre esta que ha pasado semana anterior y la que estamos cursando en este instante, ustedes tienen que ser capaces de aplicar la ecuación contable en los elementos y la dinámica del plan contable. Plan contable que ustedes también han conocido en esta semana y que es importante que lo sigan conociendo porque a raíz de eso vamos a empezar a codificar operaciones y empezar a trabajar, por decirlo de alguna manera, todo el registro contable y empezar con el ciclo contable hasta la emisión de los estados financieros. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que ser capaces, una vez que empecemos a trabajar y a dominar este tema, que estamos ya trabajando, en identificar claramente cada uno de los elementos, ¿verdad? Y obviamente tienen que saber describirme a partir de la descripción o a partir de la identificación plena y descripción de cada uno de los elementos, la estructura de las cuentas que están ordenándose o presentándose en el estado de situación financiera y en el estado de resultados, que es lo que estamos viendo o vamos a estar trabajando en esta semana semipresencial. Ustedes trabajan viendo los materiales, viendo los videos, no se olviden de autoevaluación también, que es en esta semana, y luego obviamente nuestra clase presencial este sábado, ¿ok? De aquí a unos días. Entonces, tenemos que ver todo esto a raíz de qué? De la importancia que tiene esta unidad, que ya vamos a empezar prácticamente a culminarla en esta semana, porque vamos a permitirnos conocer los estados financieros que tenemos que trabajar como mínimo.
¿ya? Son 4 estados financieros que tienen ustedes que dominar, pero por lo menos conocer, trabajar, identificarlos, los básicos que son 2, o sea, los mínimos, ¿de acuerdo? Tienen que saber de alguna manera conocer los estados financieros que se trabajan en las empresas, por eso que también vamos a empezar ya a conversar a partir de esta semana el trabajo que ustedes van a hacer, el trabajo final de investigación que tienen que hacer, justamente a partir de los estados financieros que van a tener que chequear y revisar a efecto de que puedan cumplir con los objetivos y las competencias que deseamos que ustedes alcancen al final de este módulo. ¿De acuerdo? ¿Todo por qué? Porque el hecho de conocer e identificar los diversos estados financieros con los que trabaja una empresa, esto nos permite no solamente conocer el estado de situación financiera, que es el primer estado, y obviamente conozco la situación financiera de la empresa, sino también conozco el estado, de alguna forma, de situación económica. ¿Y cómo se llama ese estado? Se llama el estado de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que chequear ese tema, ¿ya? En razón de que tomamos decisiones a partir de los estados financieros. Y es ahí la importancia donde radica el tema de esta semana, ¿ya? Y la composición misma del estado financiero. Me pregunta Rosemary, ¿cuáles son los estados financieros? O sea, ¿cuáles son los 4 estados financieros? Los vamos a conocer primero como el primer estado de situación financiera, que también se le conoce como balance general, coloquialmente hablando es el balance general. Después está con el estado de resultados, que también se le conoce coloquialmente como el estado de ganancias y pérdidas, o también el estado de gestión. Tenemos un tercer estado que se llama el estado de flujos de efectivo, que ve prácticamente el movimiento de la cuenta efectivo, que está compuesta por tanto efectivo como bancos. Y tenemos que analizar ahí tanto las entradas y salidas, es decir, los motivos por los cuales entró dinero y los motivos por los cuales salió dinero de la empresa. Y el cuarto estado financiero es un estado, perdón, y me olvidaba, estos tres primeros estados financieros, ¿ya? Eh, en fin, vamos a ver que se van a entrelazar entre sí, ¿no? El estado de situación financiera se enlaza con el estado de resultados, mediante el resultado del ejercicio, ya van a saber ustedes eso, y luego van a ver que el estado de flujo efectivo lo que hace es reflejar el efectivo, el saldo final, digamos, de entradas y salidas, y justamente el saldo final es el que se va a mostrar también en el estado de situación financiera, o sea, van a ver que los tres están entrelazados entre sí. Y tenemos un cuarto estado financiero que lo que hace es, se llama el estado de cambios en el patrimonio neto, que lo que hace es reflejar las variaciones patrimoniales que ha tenido la empresa respecto de las cuentas de patrimonio, es decir, todo el elemento 5. ¿Ya? Uno podría decir, perfecto, también tiene que cuadrar, efectivamente, pero ahí se van a ver movimientos que posiblemente no se vean en otros estados financieros, pero que sí va a haber las variaciones de solamente las cuentas del elemento 5, patrimonio. Acuérdense su plan de cuentas, ¿no? Y luego lo voy a recordar ahora, minutos después. ¿De acuerdo? Respondiendo a la pregunta de Rosemary, que cuáles son los 4 estados financieros, pues son esos 4 estados financieros que ustedes van a tener que, de alguna forma, conocer y dominar también. ¿De acuerdo? Ahora, retornando a nuestra charla, mencionaba que ustedes tienen que tomar decisiones respecto a los estados financieros que vamos a aprender a confeccionar. No es tanto que ustedes vean los materiales y ya sé, no. Van a tener que aprender a confeccionarlos, y la última parte del curso va a ser justamente a saber analizarlos. Es decir, oye, yo quiero saber de estas cifras que estoy mostrando en este estado financiero, qué es lo que me está diciendo, o de alguna manera, qué es lo que me está supuestamente mencionando respecto de la situación financiera, la situación económica, las motivaciones por las cuales han entrado o salido dinero, y tomar decisiones a partir de ellas. Decisiones que pueden ser de endeudamiento, de inversiones, de compra de activos fijos,
o posiblemente expansión de operaciones, todo lo que pueda significar un crecimiento en la empresa o también, quién sabe, una retracción, es decir, de repente la situación financiera y económica de la empresa me menciona de que yo tengo que parar la mano y a partir de hoy dedicarme a otra cosa. Dedicarme a otra cosa y posiblemente pues cerrar el negocio. O sea, no crean que todo es también para desarrollo, ¿no? También puede ser para paralizar operaciones. ¿Ok? Entonces vamos a conversar primero la ecuación contable. Vamos a mencionar un poquito la dinámica que es importante que ustedes entiendan para reforzar lo que ustedes hicieron en la sesión presencial pasada, su primer contacto con los asientos contables, los asientos de diario. Hablaremos de los estados financieros básicos, que son también aquellos que ustedes van a tener que llegar a dominar, que ya adelanté a la pregunta que se me hizo respecto de cuáles son los 4 estados financieros. Y luego tendremos que chequear y obviamente identificar claramente las partidas contables, o sea, las cuentas del estado de situación financiera, que es el primero, y en su presentación, en su clasificación, cómo se presentan las cuentas y obviamente cuál es la finalidad del estado de situación financiera, que es lo primero que vamos a ver en esta semana. ¿Correcto? Entonces, sin más, empezamos a hablar sobre el tema de la partida doble. Y la partida doble sencillamente es el fundamento o de alguna manera, como por decirlo así, el núcleo de la contabilidad. Y la partida doble es la expresión misma que se da en la ecuación contable. Entonces, vamos a expresar la partida doble, que es lo que ustedes han llegado más o menos a conocer en la sesión pasada. Por ejemplo, y lo voy a recordar, para que también ustedes puedan desarrollar otros ejercicios que yo les pueda dejar. ¿Ya? Para empezar, la ecuación contable de alguna manera es un sistema, ¿ya? Que registra operaciones, que controla, que informa, que elabora reportes, o en todo caso, al final de la ecuación contable, vamos a hacer un ciclo contable que desembocará en estados financieros que servirán justamente para informarnos cómo va la empresa. ¿De acuerdo? Tenemos que ser claros en que la ecuación contable manifiesta qué cosa: actividades financieras y actividades económicas. ¿Ok? Financieras por el estado de situación financiera y económicas por el estado de resultado. ¿Qué cosa mostraría el estado de flujo efectivo? Solamente es la verificación de un saldo de una cuenta que aparece en el estado de situación financiera. ¿Qué cosa es el estado de cambios en el patrimonio neto? Es un estado financiero que muestra las variaciones de las cuentas patrimoniales que se expresan justamente en el estado de situación financiera en la parte del patrimonio. Entonces, verán que básicamente tenemos que ver definitivamente los dos estados financieros básicos. ¿Okay? Situación financiera y resultados. Lo que comenta Verónica, me está diciendo acá en el chat, que dice, ¿haremos una práctica de estados financieros? Por supuesto que tienen que hacer una práctica de estados financieros, pero primero tienen que llegar a dominar, ¿qué cosa? El proceso contable o el ciclo contable, es decir, cómo opero, cómo registro, cómo mayorizo y a partir de ahí cómo elaboro una hoja de trabajo, que es justamente a partir de ahí donde yo voy a formular y presentar estados financieros. Entonces, de hecho que van a tener que llegar a practicar conmigo estados financieros. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuáles son los estados financieros? Ya los mencioné al inicio. ¿Y por qué lo repito ahora? Porque en esta parte de la charla, de esta videoconferencia, debo puntualizar, ojo, que los estados financieros que yo he mencionado, ¿ya? Por lo menos en la primera clase, yo les mencioné que la contabilidad se expresa, la contabilidad se registra, la contabilidad controla e informa, pero ojo, desde el punto de vista del crecimiento o desarrollo de la contabilidad, no era para contarles la historia de la contabilidad, pero sí les dije a ustedes que en el desarrollo de la misma disciplina contable, los tiempos han cambiado.
las necesidades de información también. Los instrumentos con los cuales vamos a elaborar la información también han cambiado desde los años atrás, más de 500 y pico años, en que por lo menos se empezó a hablar de la contabilidad. Yo les conté la historia de Luca Pacioli, ¿no? 1494. Entonces, de ese tiempo a la fecha, han habido muchos cambios, formación científica y sobre todo doctrinal. Y en ese aspecto les mencioné que los contadores y también los administradores obviamente deben conocer por lo menos mucho más los contadores, pero los administradores también, en el sentido de que cómo y por qué se elaboran los estados financieros. Entonces, hay una norma internacional de contabilidad, que fue lo que mencioné los primeros días de clase, nuestra primera sesión presencial, y mencioné que los estados financieros, la información contable contenida en los estados financieros, se nutren de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Entonces, ahora las dos, simplemente por un tema de comodidad, se les conoce como NIF, a las dos. ¿Verdad? Hay una NIC 1, una norma internacional de contabilidad 1, que expresa claramente y define cuáles son los estados financieros y su forma de presentación. ¿Ya? Esa vendría a ser la norma contable, ¿de acuerdo? Porque también hay una norma legal también. Y la norma legal tiene que ver con un reglamento, que en este caso yo les dije era la SMB, ¿de acuerdo? Entonces, Verónica me hace una pregunta, un comentario, dice, pero la NIF solo es la internacional. No, no, Verónica, las dos son internacionales, ¿ya? Eh, Norma internacional de contabilidad, norma internacional de información financiera. Les voy a recordar algo, ¿ya? Como para que se vayan situando un poquito nuevamente en ambiente, digamos, para el manejo de, de las normas internacionales. Las NICs digo, en el sentido de, a ver, de trabajo contable en ciertas zonas del planeta, es decir, solamente parte de Asia, parte de América del Sur, porque Estados Unidos tiene hasta hoy sus propias normas contables, las conocidas US GAAPs, ¿ya? En Europa tenían sus propias normas contables. Los países de la Liga Árabe también tenían sus propias normas contables. Entonces, en tiempos, estoy hablando de normas que están pues naciendo entre los 80, 90, ¿ya? Por el tema de la globalización, un fenómeno que en su momento fue fenómeno, pero que obviamente, en fin, o sea, se dio como fenómeno y sencillamente ya ahora es una realidad, ¿de acuerdo? Las NIF vienen a ser normas que justamente lo que hacen es evitar este tema de que cada zona del planeta o cada región use, no digo países, digo regiones, ¿eh? O sea, grupos de países solamente usen ciertas normas para sus regiones. Entonces, es cuando las normas de contabilidad empiezan a ser revisadas por un conglomerado internacional, en este caso la organización IASP, que es la que agrupa internacionalmente a todos los entes contables, y empiezan a elaborar con, con un comité técnico internacional para que, de alguna manera, cuando ya no estamos en esos tiempos de fenómeno de globalización, sino estamos en una realidad en la que cualquier situación que suceda en una parte del mundo automáticamente repercute en otra, económica o financieramente hablando, y todos somos testigos pues esos bugs o bugs como les llaman internacionalmente, económicos, o esas burbujas financieras que han tenido crisis en otros países y que han repercutido negativamente en otros. En el Perú, por lo menos, las crisis estas de burbujas no nos ha afectado tanto. Pero para que vean este tema es que justamente empiezan a conversar y empiezan a elaborar NIF. ¿Para qué? Para que las contabilidades de un país sean exactamente elaboradas de la misma manera como una empresa que está situada en este país tiene intereses en otro país o posiblemente tiene una oficina en ese país. Entonces, las contabilidades tienen que estar, obviamente, siendo trabajadas
con la misma calidad. Félix nos hace un comentario en el chat. Todo se está unificando en las NIF, por supuesto. Las NIF están reemplazando a las NICs, ¿ya? Y algunas están saliendo nuevas, porque ojo, Félix, estamos hablando, Félix y todos los amigos. Mira, qué bonito. Verónica dice, ¿esto se ha hecho que la contabilidad, o esto ha hecho que la contabilidad se globalice? Por supuesto. Más que globalizarse es el tema de que las empresas, y ustedes lo van a estudiar en sus cursos de negocios, cuando tienen inversión extranjera directa en un país, significa qué cosa? Que yo he metido dinero en ese país. ¿Cómo es la inversión extranjera indirecta? Cuando posiblemente yo no he metido dinero, pero tengo intereses. ¿Por medio de qué? De una oficina que comercializa mis productos. O sea, yo hago exportación, una cosa así, ¿no? Entonces, de alguna manera también invierto en publicidad, comparto gastos internacionales. O sea, hablar de un comercio internacional en este momento y decir que eso no es posible porque, no sé, mucha confusión, ni hablar. O sea, ahora estamos hablando de empresas, por más pequeñas que sean, pueden ser multinacionales, ¿no? O sea, no hablamos de corporaciones, que esos son los tamaños de conglomerados, hablamos de empresas que tienen presencia, sean medianas o pequeñas, tienen presencia en otro país. Entonces, en otro país se maneja otra moneda, otros estándares, otra economía, pero la información contable y financiera debe ser preparada con la misma calidad y los mismos procedimientos con los cuales las normas internacionales me dicen que yo tengo que preparar la información. Es decir, yo inversionista en un país de origen, tengo toda la confianza que en un país donde estoy invirtiendo o donde estoy haciendo inversión directa, inversión extranjera directa, sé que las cifras en ese país se han hecho con el mismo cuidado y con la misma normatividad con las que yo hago acá mi información financiera. O sea, estoy hablando de la misma calidad de información. Y para ello, por lo menos la NIC 1 me plantea a mí la forma de preparar los estados financieros. ¿Ya? Norma Internacional de Contabilidad 1. Yo no pido que ustedes se lo aprendan, porque ustedes son, bueno, estamos en una carrera de negocios, ustedes van a ser administradores, pero a los contadores yo sí les enseño, obviamente, no estas, sino muchas normas de contabilidad en un curso que se llama Normas Internacionales de Información Financiera. Para nuestro caso, que es en este momento este curso y esta sesión en la que tenemos que ver los estados financieros básicos, tenemos 4 estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, la NIC 1 me menciona cuáles son los estados financieros y sobre todo el marco conceptual de las normas internacionales me menciona que yo debo cautelar dos principios o dos postulados fundamentales, ¿no? Que en este caso, para nuestro tema de estados financieros y la NIC 1, se adecua uno muy, muy así directo, que es el estado de eh, situación financiera, el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Por qué menciono estos tres primeros estados financieros? ¿Por qué? Porque hay un postulado que me dice de que yo por lo menos debo presentar, perdón, y el estado de flujo efectivo también, hay un postulado que me dice que yo debo presentar la información financiera y los estados financieros, se supone que por lo menos mínimamente con un ejercicio transcurrido. Y yo presumo, ojo, que eso va a perdurar en el tiempo. ¿Cómo se llama este postulado fundamental? Empresa en marcha. Y empresa en marcha es el postulado que de alguna manera engloba la norma internacional de contabilidad 1. ¿Por qué? Porque a mí me dice que yo debo presentar información financiera, ojo, bajo este postulado, porque yo presento la información de la contabilidad, de las operaciones económicas, financieras, comerciales de una empresa y las plasmo en un estado financiero. ¿De acuerdo? Luego voy a mencionar unos detalles de cada uno. Y asimismo, tengo otro principio u otro postulado que me dice el marco conceptual que me explica claramente el principio llamado de acumulación o de base de acumulación o principio de devengado. ¿Y qué significa esto? Que yo tengo que reconocer eh,
las variaciones, eh, ¿cómo decirlo de la manera sencilla? Las variaciones en las cuentas de resultados, es decir, los ingresos y gastos, ojo, sin importar si yo pagué o cobré por ellos. Importante. Entonces, bajo esos dos postulados se arman los cuatro estados financieros. ¿Por qué mencioné primero los tres? Situación financiera, resultados y estado de cambios en el patrimonio. Porque estos tres estados financieros se presentan bajo la base del principio de devengado. Y el último estado de situación financiera se presenta bajo un, no postulado, pero por lo menos de alguna manera no quiero usar la palabra principio, pero una directiva, por decirlo así, ¿ya? Una orientación más de tipo, ¿cómo decirlo?, financiero, que en este caso es y también tributario en su momento, el tema de lo percibido, ¿de acuerdo? Exacto, lo percibido, ¿ya? ¿Por qué tenemos que ver, sí, gracias Félix, percibido, ¿ya? ¿Por qué tenemos que ver lo percibido? Acá tenemos que ser muy puntuales en el tema de los estados financieros. ¿Por qué? Porque la NIC 1, ojo, cuando me dice que yo presento estados de situación financiera, ¿qué estoy haciendo? Estoy presentando el activo, el pasivo, el patrimonio de la empresa. Y ya hemos conversado en la sesión pasada, y también ustedes han visto en la práctica, que ustedes tenían que identificar primero los elementos para luego identificar la cuenta contable. Entonces, yo sé que los activos, y vamos a recordar para que también todo sea uniforme y en línea con lo que vamos a conversar, los activos son recursos controlados. La definición formal. Recursos controlados, que, por la empresa obviamente, que han sido originados por hechos pasados, de los cuales se espera beneficios a futuro, beneficios económicos a futuro. Entonces, si yo estoy de alguna forma presentando esta información y voy a hechos pasados y voy a hechos pasados y siguen estando y siguen apareciendo por hechos pasados, estoy acumulando información, ¿ya? Estoy determinando saldos que van a venir de atrás. Entonces, la información que yo tengo, supongamos, me piden información a hoy, 19 de junio de 2018. Ojo, toda la información a hoy, mañana es historia, porque mañana puede suceder otra cosa y seguiré acumulando, sin importar si los ingresos o gastos se pagaron o se cobraron. Y ahí enlaza también con el tema de resultados. ¿Por qué? Porque como yo estoy acumulando información, ojo, y va a originar estos resultados, ingresos y gastos, movimientos que originen activos y pasivos que van a verse reflejados en el patrimonio también. ¿Por qué? Por la diferencia. Acuérdense la ecuación contable. Patrimonio, según el marco conceptual, es activo menos pasivo, ¿no? Entonces, ojo, esto se va a expresar en resultados y el resultado lo que me va a mostrar es justamente eso, el resultado de la gestión, pero de este ejercicio. He acumulado información, la presento en el estado de resultados, ojo, pero ahí no queda la cosa. También estaré viendo qué cosa, el estado de cambios en el patrimonio neto, en la que simplemente voy a determinar o voy a observar la variación de las cuentas patrimoniales, que éstas se van a expresar también o se van a reflejar como saldo final en la cuenta respectiva o en las cuentas respectivas del patrimonio, en el estado de situación financiera. ¿Ok? Entonces, todas se van acumulando. Si bien es cierto, cuando ya empecemos a trabajar en las semanas siguientes los estados financieros, que ustedes van a tener que hacerlo, van a tener que desarrollarlo, vamos a ver, y se acordarán de mí cuando esté en este desarrollo, y se acordarán de esta charla, van a ver que el estado de situación financiera va a ser producto de todos los movimientos del diario que ustedes registraron y que han aprendido en la sesión pasada. Luego esto va a dar también, obviamente, de estado de resultados, ¿ok? Y de acuerdo a ello,
van a percatarse que justamente se van acumulando datos y se van acumulando saldos que van a ser presentados en su momento en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. ¿De acuerdo? El asunto es que acá vamos a ver, por ejemplo, que el estado de situación financiera presenta saldos acumulados incluso de ejercicios anteriores, pero el estado de resultados va a mostrar solamente saldos del ejercicio en el cual estamos trabajando. Es una cosa muy sencilla. Lo voy a graficar con un ejemplo. Si nosotros al 31 de diciembre de un año, 11:59 de la noche, a las 11:59 de la noche, ¿qué va a pasar? De repente alguien me pregunta, oye, ¿y qué tienes? ¿Qué tienes encima? ¿Qué tienes como persona? 31 de diciembre, 11:59. Ustedes me pueden decir, bueno, tengo ropa, tengo mi reloj, tengo una cuenta bancaria, tengo unos amigos que me den dinero, cuentas por cobrar, debo mi tarjeta de crédito, cuentas por pagar. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué estoy diciendo? Tengo activo, tengo pasivo. ¿El patrimonio qué sería? De repente tengo, mira, mi tarjeta de propiedad, o sea, la representación de lo que yo tengo. ¿Ya? Mi tarjeta de propiedad X. Perdón, y después te pregunto, oye, ¿y cómo te va en este año? 31, y ahorita acaba, ¿cómo te fue? Solamente hay dos caminos, o me fue bien o me fue mal. ¿Ok? O sea, tuve utilidad o tuve pérdida. Listo. Dieron las 12, las 00 horas del 1 de enero del año siguiente. Nos abrazamos, nos felicitamos, te hago la misma pregunta. Oye, ¿y qué tienes ahorita? Estamos otro año, ¿qué tienes? Y ustedes me dirán qué cosa. Oye, sigo teniendo la ropa, sigo teniendo el reloj, sigo teniendo las deudas por cobrar, por pagar, sigo teniendo mi carro, mi casa, la tarjeta de propiedad, en fin. O sea, fíjense que de un periodo a otro siguen pasando las cuentas del estado de situación financiera, es decir, las cuentas del activo, pasivo y patrimonio siguen tal como cerré en un año, dan el inicio del siguiente, acumulación, ¿ya? O vengado. Sin embargo, cuando yo te hago la pregunta, oye, ¿y cómo te va este año? No me van a poder responder. ¿Por qué? Porque aún no culmina el ejercicio. No sé cómo me va o no sé cómo me va a ir. Entonces, ustedes verán en su momento también que las cuentas de resultados, o sea, de ingresos y gastos de un año, se quedan en el año, no pasan al siguiente. ¿Por qué? Porque les he hablado de que el estado de resultados lo que muestra qué cosa es la gestión de la empresa. Y la gestión no se mide en años, la gestión se mide en el año de gestión. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre es un ejercicio económico para efectos tributarios, para efectos económicos, para efectos de planificación, en fin, yo tengo que saber cómo me fue este año. Y si me fue bien o me fue mal, es porque o tuve utilidad o tuve pérdida. Y sencillamente yo no puedo trasladar las cuentas de resultados de un ejercicio a otro ejercicio. Con este ejemplo, espero que haya quedado un poquito claro el tema de la presentación de estos dos estados financieros. Oye, ¿se maneja por el principio de vengado? Sí, también, pero solamente estás acumulando datos de ese ejercicio en el cual estamos corriendo. Ya cuando establezcamos un trabajo de estados financieros, yo sí puedo comparar dos ejercicios, es decir, 2 años en el estado de resultados, como para saber, oye, cuánto vendí el año pasado y cuánto vendí este año, o cuántos fueron mis gastos de administración y cuánto es ahora, o cuánto fue mi gasto financiero y cuánto es ahora, en fin, para determinar variaciones, pero nada más por comparativos. Eso lo veremos cuando hagamos el llamado análisis horizontal, ¿de acuerdo? Y el tercer estado financiero, que también está bajo el principio de vengado o base de acumulación, es el estado de cambios en el patrimonio neto. Es decir, ahí también voy a comparar y cuando ustedes lo trabajen van a ver
un ejercicio que está acá, o sea, cuáles fueron las variaciones del ejercicio anterior y cuáles fueron las variaciones del ejercicio actual. Van a ver que hay 2 años comparándose ahí y veremos justamente las variaciones que han habido en ese ejercicio. Solamente para efecto de determinar que los saldos que se muestran en las cuentas patrimoniales del estado de situación financiera están más detalladas en el estado de cambios en el patrimonio neto, de acuerdo a sus variaciones, es decir, a sus aumentos o disminuciones. Tranquilos, lo van a tener que llegar a dominar. Es muy sencillo. Y por último, la NIC 1 me menciona de que el estado de flujo de efectivo también tiene que ser presentado y es más, tiene su propia NIC. Ustedes lo van a estudiar en su momento. Es decir, hay una NIC 7. Ustedes, digamos, la van a estudiar en el sentido de conocerla, no que la van a leer, no, porque eso es materia de contadores. Pero por lo menos saben que la NIC 7 también regula la presentación del estado de flujo efectivo. Aunque la NIC 1 menciona pues que tenemos que presentar todo esto, ¿no? Digamos, para efectos de tomar una adecuada decisión en la empresa. Y este último estado financiero se mueve bajo esta orientación que habla de lo percibido, es decir, lo efectivamente ejecutado en la empresa, tanto en salidas como entradas de dinero, es decir, lo que yo percibo. ¿Ok? Entonces, más o menos ahí, la primera parte de los estados financieros en las cuales estamos mencionando, que tendríamos que cautelar y dominar para efecto de no solamente aprobar este curso, sino también para efecto de que ustedes puedan desarrollar ampliamente una labor en sus trabajos, que es lo importante y es el fin de este programa CGT, que lo que ustedes puedan tomar de nuestras aportaciones como docentes es que ustedes puedan mejorar su performance en sus trabajos, porque ustedes ya son gente que trabaja y ya gente que está metida en el medio laboral y profesional. ¿De acuerdo? Solamente certificaremos su experiencia, por decirlo así. La partida doble es importante y ustedes la han conocido en la última sesión de clases, en la última sesión presencial, porque este es un método que registra operaciones tanto económicas como financieras en la empresa. Y ustedes ya conocieron, ¿verdad? El debe y el haber. Y acá solamente voy a recordar algo que deben sí o sí llegar a dominar para que ustedes puedan tener digamos, un buen contacto con, con los registros contables. El debe y el haber, el debe es el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y el haber el lado derecho. Yo se los mencioné en su momento. No tienen por qué confundirse para nada. Sencillamente, el debe, lado izquierdo, el haber, lado derecho. Los activos y gastos nacen o crecen en el debe. Por lo tanto, ¿dónde disminuyen? En el lado contrario. Pasivos, patrimonios e ingresos nacen o crecen en el haber. Por lo tanto, si voy a registrar alguna disminución de estas cuentas, tiene que ser en el lado contrario, en el debe. Entonces, esto no significa, ojo, que ustedes tienen que pensar en que de repente el debe es positivo y el haber es negativo, o viceversa. Acá no interesa qué lado me da positivo o negativo, o aumento o disminución. Acá lo que interesa es que ustedes sepan identificar primero el elemento, que fue justamente en materia de la prueba que han tenido, identifico el elemento y segundo, tengo que saber exactamente en qué lado nacen o crecen estos elementos. ¿Por qué? Porque el saber dónde nace o crece determina que yo tenga que ubicarlo luego, ya sea en el debe o ya sea en el haber. Porque si sé dónde nace o crece, sé también exactamente dónde disminuye. Y eso es lo que ustedes han hecho en la práctica, perdón,
bueno, en la práctica de la sesión presencial que hemos tenido en la última semana. Entonces, eh, de hecho que vamos a resolver todos los otros ejercicios que están ahí pendientes en esta sesión que viene, a efectos de que ustedes puedan tranquilamente dominar esto. Y la partida doble es la expresión o de alguna forma es el basamiento de un postulado que es la ecuación contable. Y la ecuación contable es activo es igual pasivo más patrimonio. ¿Ya? Entonces, es algo que ustedes van a tener que aprender como primera fórmula. Y como segunda fórmula habrá otra que ya veremos del costo de ventas, que en su momento también lo trabajaremos, pero que de pronto solamente ahora tienen que aprender esa ecuación contable, que es activo es igual pasivo más patrimonio. ¿Ok? Entonces, ya les mencioné que las cuentas del activo se anotan obviamente en el debe, o sea, nacen o crecen en el debe, activos y gastos, y pasivo patrimonio e ingresos en el haber. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no hay mayor detalle, mayor misterio en el sentido eh, de dónde van las anotaciones. ¿Ok? Lo que sí vamos a ver es que ustedes van a tener que trabajar algunas operaciones con efecto patrimonial y otras con efecto, o perdón, sin efecto patrimonial. ¿Qué significa efecto patrimonial? Que estas operaciones lo que van a hacer es afectar el patrimonio. No digo que van a afectar el elemento 5, porque recuerden ustedes lo que hemos visto anteriormente, activo 1, 2 y 3 en el plan contable, pasivo 4 y patrimonio 5. Si bien es cierto, las operaciones que están en el patrimonio, ¿ya?, son expresión del elemento 5, hay una cuenta en específico que también ustedes van a aprender que de alguna manera se presenta en el estado de resultados, que es una diferencia entre ingresos y gastos, me da un resultado que puede ser utilidad o pérdida, pero que ésta se va a expresar en el patrimonio. Si ustedes tienen su plan de cuentas a la mano, vean por ejemplo la cuenta número 59. Y la 59 se llama resultados acumulados. Es decir, lo que yo saque en este ejercicio, acuérdense el ejemplo del 31 de diciembre con 1 de enero, paso al otro año y lo que yo saqué en este año se va a acumular en la cuenta 59. Es decir, todas las utilidades o pérdidas que haya tenido en años anteriores se van a ir acumulando en esa cuenta 59. ¿Qué quiere decir entonces? Que tanto ingresos como resultados afectan patrimonialmente a la empresa. Es decir, los ingresos y gastos se van a expresar en un resultado del ejercicio. Y el resultado del ejercicio luego se va a expresar en el patrimonio. Entonces, cuando trabajemos operaciones, que aún no hemos trabajado operaciones con efecto patrimonial, ya veremos ahí compras, veremos ahí ventas. Hemos tenido un par, me parece, en la última sesión presencial, ya recuerdo, ¿no? En la que hemos tenido ahí, por ejemplo, gastos. Esos afectan el resultado y el resultado, recuerden, afecta al patrimonio. Y operaciones sin efecto patrimonial, solamente aquellas operaciones que mueven cuentas de activos. ¿De acuerdo? Efectivamente, Félix. Félix me menciona resultados acumulados. Así es, los resultados acumulados son justamente eh, eso, los resultados que van sumándose, que se van acumulando de un ejercicio en otro ejercicio. ¿Cómo te fue en el año 1? El año 1 me fue 10.000 en utilidad. Ah, qué bueno. El año 2, no, el año 2 tuve 3.000 de pérdidas. Ah, mira. O sea que en este tercer año, ¿cuánto tienes acumulado en esa cuenta? ¿Cuánto tendrían a ver? Respóndanme acá por el chat. O levanten micro y respóndanme. Si en el año 1 tuve 10.000 de utilidad y en el año 2, supongamos, tuve 3.000 soles de pérdida, ¿cuánto tendría yo acumulado hasta el momento? Si digo, oye, quiero saber cómo me fue en estos 3 años. ¿Alguna respuesta?
Ok, 7.000. Resultado acumulado 7.000. ¿Por qué? Porque estoy acumulando los 10.000 del año 1 que fue utilidad, sigo acumulando 3.000. Oye, este año 2 saqué 3.000 de pérdida, me fue mal este año. Voy acumulando. Año 3, resultados acumulados 7.000, ¿no? Por decirlo así, 7.000. Así es. ¿Ya? Félix ya respondió la pregunta. Entonces, las 59 resultados acumulados refleja justamente las utilidades o pérdidas acumuladas, ¿correcto? Regresando a nuestra parte de la charla, de la videoconferencia, perdón, estamos hablando de que las operaciones patrimonial son solamente aquellas que mueven cuentas de balance o cuentas de situación financiera, es decir, solamente mueven cuentas de activo y pasivo y también patrimonio, pero mueve cuentas de patrimonio. No estoy hablando de aquellas cuentas que tienen efecto patrimonial, ¿correcto? Ya lo van a conocer también ustedes la, en la parte presencial, ¿de acuerdo? Con los ejercicios. Vamos a la parte que culmina, digamos, esta videoconferencia, que es el tema de los estados financieros básicos. Y los estados financieros básicos, para empezar, vamos a conocer uno en especial, ¿de acuerdo? Ya habíamos hablado de los estados financieros que se reflejan en la llamada situación financiera de la empresa, o también conocida como el balance general. Entonces, el estado de situación, que también es otro nombre para simplificar, lo que muestra son, por un lado, las cuentas del activo y por otro lado, las cuentas de pasivo y patrimonio. Las cuentas del activo, coloquialmente hablando, es todo lo que yo tengo en bienes y derechos, o sea, todo lo que yo poseo. Pero para tener esto, debo haberlo financiado, o sea, ¿cómo voy a costear yo lo que tengo? Entonces entraremos en el tema de, esto es una inversión porque yo espero todo lo activo, acuérdense la definición, espero beneficios económicos futuros. Entonces, si yo espero beneficios, esta es una inversión. Y por otro lado, ¿qué tenemos acá? Tenemos el pasivo y patrimonio, que es una suerte de, oye, el financiamiento con terceros, el pasivo, y el financiamiento propio, el patrimonio. Entonces, a efectos del estado de situación financiera, lo que me muestra es las inversiones por un lado y el financiamiento con las cuales yo tengo las inversiones. ¿Correcto? Entonces, eso lo vamos a ver justamente en la segunda parte de este curso, que es ya netamente la parte financiera, y que es importante precisar porque desde el punto de vista contable, repito, activo, por un lado, financieramente hablando, inversiones, por otro lado, contablemente, pasivo y patrimonio, financieramente hablando, el financiamiento. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver eso en el estado de situación financiera. En el estado de resultados la cosa es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a ver o vamos a empezar a comparar qué cosa. Todo lo que yo hago, es decir, la razón de ser de mi negocio, a lo que yo me dedico en la empresa, y serán los llamados ingresos ordinarios, es decir, lo que yo hago, ¿correcto? Lo que yo haga, ¿qué cosa va a pasar ahí? Sencillamente yo voy a decir, estas son las ventas que tengo en la empresa. Y la venta va a ser justamente el ingreso ordinario que voy a reflejar en la parte superior del estado de resultados. Pero luego viene una pregunta. Oye, tú vendes eso, ¿verdad? Y tú vendes eso buscando una ganancia. Te pregunto, ¿cuánto te costó lo que estás vendiendo? Y vendrá el costo de ventas. ¿Y por qué la pregunta de, oye, ventas, lo que tú te dedicas a hacer, y costo de ventas? ¿Cuánto te costó lo que estás vendiendo? Para hallar lo que se llama la utilidad bruta. Es decir, lo que yo gano simplemente por hacer el giro de negocio o hacer lo que yo me dedico a hacer. O lo que en algunos libros van a llamar, ¿no? el llamado el core business. O sea, oye, tu esencia como negocio. Te dedicas a hacer eso.
Después vendrá una pregunta. Perfecto. ¿Y cómo sostienes esa operación? ¿Cómo sostienes eso que tú haces? Y vendrán, mira, yo tengo que pagar alquiler de un local, tengo que pagar sueldos, tengo que, no sé, pues tener un asesor contable, un asesor legal, en fin, estamos hablando de gastos de administración, gastos de ventas, lo que les hablé en la última clase presencial, ¿no? Tengo, en fin, clasificación de gastos ahí. Y esto me dirá de repente que si tengo muchos gastos o me estoy excediendo en gastos, o de repente los gastos son suficientes y que la utilidad que yo tengo por hacer mi negocio soportan todos esos gastos. ¿Ok? Y obviamente también habrán otros ingresos u otros gastos que sencillamente, bueno, se darán en la empresa, pero no son vitales, o sea, no son necesarios. Estarán ahí los gastos financieros, otros ingresos, otros gastos, los ingresos y gastos financieros, ¿no? Obviamente. En fin, ya veremos. Y tendremos luego la utilidad o pérdida operativa. Ojo, eh, si yo tengo una utilidad bruta y le quito la utilidad de operación, o perdón, le quito los gastos de administración y de ventas, puedo tener utilidad de operación o también puedo tener pérdida de operación. Me había olvidado comentar eso, porque si los gastos son muchos, sencillamente, nada, pues tengo pérdida. Mi negocio, mi utilidad bruta, o sea, lo que yo me dedico a hacer en el negocio, no soportan los gastos. Obviamente luego vienen otros ingresos, otros gastos y sacaremos qué cosa, la llamada utilidad antes de impuestos y participaciones. Y luego calcularemos el impuesto a la renta, calcularemos, bueno, antes, primero se calculan las participaciones, luego se calcula el impuesto a la renta, ¿ya? Y de ahí tendremos la llamada utilidad neta, o también conocida como utilidad del ejercicio, o también pérdida neta. O sea, no siempre voy a sacar utilidad. Puede ser pérdida neta o también la pérdida del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, van ustedes también a estudiar en su momento el estado de flujo de efectivo, que yo había mencionado que son ingresos, o perdón, son motivos por los cuales ingresa o los motivos por los cuales sale dinero. Pero aquí hay que tener un tema muy preciso. Una cosa es que yo pague proveedores, una cosa es que yo cobre o entre dinero porque cobro facturas de venta, o ingrese dinero porque pedí un préstamo, ¿ya? O ingrese dinero porque sencillamente pedí un nuevo financiamiento a los accionistas. Oye, ¿sabes qué? Necesito inyección de capital, necesito que hagan aumento de capital, ¿ya? Entonces, ya no voy a reflejar tanto, e incluso en los proveedores, todo lo que yo pago por proveedores, porque incluso voy a tener que hacer una diferencia entre cuáles son aquellos gastos o aquellas facturas que yo estoy pagando, más que gastos, facturas que estoy pagando, o desembolsos, para hablar de una manera más correcta, aquellos desembolsos que yo estoy haciendo de dinero, que sencillamente dicen que yo estoy pagando de repente una factura por actividades que siempre hago en la empresa, compra de mercaderías, compra de servicios, o hago desembolsos por de repente pagar tributos o pagar personal, ¿ya? Y otra cosa es que yo haga desembolsos porque estoy pagando facturas de maquinaria. Y maquinaria es activo. ¿Y activo qué cosa es? Una inversión, porque espero beneficios a futuro. Entonces, para construir el estado de flujo de efectivo, ¿qué tengo que hacer? Así como ustedes identificaron en la práctica pasada y en los ejercicios en clase, cuál es activo, cuál es pasivo, cuál es patrimonio, cuál es ingreso y cuál es gasto, ahora para hallar el estado de flujo efectivo o elaborar el estado de flujo efectivo, cada una de las operaciones que yo les voy a dar van a tener que saber identificarlas más por tres tipos. ¿Cuál es actividad de operación? ¿Cuál es actividad de inversión? ¿Cuál es actividad de financiamiento? ¿Qué significa cada una de ellas? Ustedes lo van a ver obviamente a futuro en la sesión respectiva, ¿ya?
pero les voy adelantando. Las actividades de operación son todas aquellas actividades por las cuales la empresa tiene que hacer desembolsos o ingresos de dinero también, pero que son justamente de las operaciones del día a día, lo cotidiano, ingreso de dinero por cobro de facturas o cobro de ventas, eh, pagos a proveedores, pero proveedores obviamente que del día a día, lo que tú siempre haces, ¿no? Compra de mercaderías, compra de servicios X que uno puede hacer, pero ojo, de facturas, pago a personal, pago de tributos, en fin. Y luego vienen las actividades de inversión, o sea, todas aquellas, todos aquellos desembolsos o ingresos de las cuales yo he tenido alguna partida y supuestamente espero un beneficio. Por ejemplo, oye, yo pongo dinero en un banco. ¿Por qué pongo dinero en un banco? Una salida. Voy a depositar en una cuenta bancaria, sale de efectivo para una cuenta X, porque yo espero aparentemente un rendimiento, es decir, intereses que me paguen. Compro una máquina, compro una computadora, compro un edificio. Se supone que compro eso no para venderlo, sino porque espero que eso permita las operaciones en la empresa y a su vez también generen un beneficio económico, porque la empresa funciona y la máquina me permite generar renta, me permite trabajar en la empresa, o sea, hay un beneficio. Pago de facturas, pero ¿qué? De compras de activos fijos, cosa que ustedes ya saben qué significa. Edificaciones, equipos, maquinaria, unidades de transporte, ¿ok? Y luego vienen, eso por decirlo así, ¿no? Y también, por ejemplo, compra de acciones, o sea, compra de acciones por las cuales yo voy a recibir un rédito. Y tenemos luego las actividades de financiamiento o actividades de financiación, también se les conoce así, pero en financiamiento. ¿Y qué quiere decir? Que de repente ingresa dinero porque recibe un préstamo bancario, que recibí un dinero porque, ojo, ya que hay que hacer una diferencia, porque hay un aporte de capital. ¿Y por qué? Porque acuérdense que en esta parte del patrimonio esto es financiamiento propio de los socios. Entonces, si yo recibo un aporte capital, se supone que yo estoy esperando un beneficio futuro. Estoy pagando de repente intereses, ¿ya? De gastos financieros, intereses, producto de un financiamiento. O sea, tengo que ver ahí por las razones por las cuales también sale dinero. Pago el préstamo, actividad de financiamiento. Entonces, van a ver que no va a ser complicado identificar los tipos de operación, perdón, los tipos de actividades, que es operación, inversión y financiamiento. ¿De acuerdo? Y el último estado financiero, el cuarto estado financiero, ¿cuál va a ser? El estado de cambios en el patrimonio neto. Que acá lo que va a hacer simplemente es mostrar los aumentos o disminuciones de las cuentas patrimoniales. Es decir, si esto fue, o esta variación fue positiva o negativa. Y se va a mostrar en un estado con dos ejercicios comparándose en el momento. ¿Ya? Entonces, ¿con cuánto empecé? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Con cuánto terminé? O sea, no es tampoco complicado y solamente mueve las cuentas del patrimonio. ¿De acuerdo? En resultados, o perdón, Félix, a ver, no entiendo tu pregunta, no entiendo tu, tu, tu comentario. Dices ahí si gané o perdí. ¿Qué quieres decir ahí? O deseas, si tienes micrófono sería mejor, excelente para que todos podamos escucharte. O lo escribes por el chat. Si gané o perdí, yo creo que gano o pierdo más bien en resultados, ¿ya? Y ya había pasado ese estado financiero. En realidad, eh, en el estado de cambios en el patrimonio, en el estado de cambios en el patrimonio no se muestra si gané o perdí. Ahí lo que se muestra, ¿qué cosa es? Las variaciones de la cuenta patrimonial. Si ustedes tienen su plan de cuentas a la mano, ¿ya? Que espero que sí, porque estamos en este tema de videoconferencia, van a poder ver, por ejemplo, las cuentas del elemento 5, ¿ok?
¿Qué significa esto? En el elemento 100 que ustedes van a ver, por lo menos mínimamente lo que vamos a trabajar en este curso es la cuenta 50 capital, la cuenta 58 reservas, la cuenta 59 resultados acumulados. ¿Ya? Y ustedes podrán ver de repente de que yo puedo aumentar capital. ¿Por qué? Porque ingresó dinero. O puedo aumentar capital porque sabes que las utilidades que saqué del ejercicio que se reflejan luego en el resultado acumulado, pero la utilidad no la voy a repartir, sino que voy a hacer, la voy a reinvertir. Es decir, puedo capitalizarla, es decir, generar más acciones, o puedo detraer de las utilidades unas reservas para tiempos complicados. Entonces, yo tengo que ver ese movimiento. Entonces, acá no se refleja si gano o pierdo. En realidad, eso se muestra en resultados. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a mostrar ahí sencillamente es el movimiento de aumentos o disminuciones de las cuentas del patrimonio. Que podemos afectar la cuenta de resultados acumulados, sí. Que podemos afectar un poco el tema de, oye, no voy a repartir utilidades y no lo voy a reinvertir, o lo voy a capitalizar, o lo voy a meter en reservas. Y ahí se ve claramente pues el movimiento. O sea, no voy a ver si gano o pierdo. Aquí voy a ver solamente qué cosa decidí sobre temas de patrimonio, respecto obviamente del resultado acumulado y del ejercicio. ¿Ya? Que ya sé dónde saqué eso. Eso sale del estado de resultados. Ahí me enteré si gané o perdí. En el estado de cambios de patrimonio no. En el estado de cambio simplemente voy a ver el movimiento de las cuentas patrimoniales, que sí, repito, pueden afectar la cuenta de resultados, definitivamente. ¿Ok? Entonces, así, digamos, de un pantallazo bastante rápido, obviamente el tema de los cuatro estados financieros. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la importancia de los estados financieros? Sencillamente es un documento que me muestra una situación en la empresa. Recuerden que el estado financiero lo único que es una fotografía del momento. Es decir, a este periodo o a este instante o a este momento quiero saber cómo estoy, cómo está la empresa. Entonces, yo sé la situación actual de la empresa. Es una foto. Lo que suceda mañana cambiará todo lo que pasó hoy. Así de sencillo. Es decir, lo que yo saqué hoy como estado financiero, pasa un minuto o pasa una hora, ya es historia. Por eso se dice que los estados financieros son históricos. Es decir, muestran una situación en un momento dado. ¿De acuerdo? Ya para hacerlo rápido y acabar, ya creo que tenemos buen tiempo. Vamos a ver el tema de las cuentas del estado de situación financiera. Rapidito. Si ustedes van, no voy a trabajar con plan de cuentas, todos con plan de cuentas a la mano. Si ustedes ven, por un lado, que el activo está en el lado izquierdo y el pasivo y patrimonio en en el lado derecho, miren, por ejemplo, en el plan contable, que las cuentas se presentan de manera numérica y ordenada justamente a raíz de la presentación de los estados financieros. Entonces, en el activo tendremos todas aquellas cuentas que empiezan con 1 y con 2 y serán llamadas activo corriente. Y aquellas que están con 3, el activo no corriente. ¿Ya? Ya luego comentaremos en clase las diversas clasificaciones que tenemos respecto de activo circulante, activo realizable, activo inmovilizado, en fin. Pero por el momento me interesa en el activo corriente el 1 y el 2, y corriente significa que son cuentas que no deben pasar más de un ejercicio, o sea, más de un año, que también las hay, obvio, porque en activo también tenemos cuentas por cobrar. Y si tengo cuentas por cobrar a más de un año, bueno, la presentaremos en el no corriente, pues la presentaremos, es otro tema. Y obviamente en la parte del pasivo, todo aquello que empieza con 4. Ahí también veremos cuál es corriente y cuál es no corriente, es decir, cuáles son aquellas a un año y a más de un año. Y en las cuentas del patrimonio veremos todo lo que empieza con el número 5, ¿de acuerdo? El patrimonio neto.
Quería que trabajen con su plan de cuentas a la mano. El estado de situación financiera lo que muestra es el estado de las finanzas, es decir, cómo es que yo estoy financiando las inversiones que tengo en la empresa. Así de sencillo, a una fecha determinada, obviamente. ¿De acuerdo? Y que es hasta el momento lo único que vamos a ver en esta semana, porque después en la siguiente semana ya analizaremos resultados, ya analizaremos los otros estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, para acabar la videoconferencia, y espero que estas aclaraciones que haya hecho a sus materiales de estudio que están en el Canvas, es que la ecuación contable permite, digamos, un registro de las operaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar claramente si una partida contable se mueve en el debe o se mueve en el haber, dependiendo si aumenta o disminuye. Entonces, la ecuación contable me permite un registro adecuado de las operaciones de la empresa. Primer tema, para cerrar la videoconferencia. Después, cada estado financiero que hemos visto, los cuatro, tiene una finalidad propia. Es decir, tenemos que, de alguna manera, respetar la finalidad por la cual elaboramos el estado financiero. Una finalidad. Entonces, cada una refleja una realidad. Ya les había mencionado el estado de situación financiera, la parte financiera o cómo financio las inversiones. El estado de resultados me muestra la gestión, el resultado de la gestión. El estado de cambio de patrimonio, las variaciones que han habido en las cuentas patrimoniales, que repito, también se reflejan en el patrimonio del estado de situación financiera. El estado de flujo efectivo, que me muestra los ingresos y salidas de dinero, pero por su tipo de actividad, de operación, financiamiento o inversión. Y que también el saldo final tiene que expresarse en la cuenta de caja, o sea, de efectivo y equivalente efectivo, en el estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Eh, Luego tenemos que los estados financieros de alguna manera reflejan la situación a una fecha dada y muestran la situación aparentemente, digo aparentemente, real. ¿Por qué? Porque se supone que yo he cumplido con todos los estándares de calidad para registrar las operaciones, pero es a una fecha dada. Y si es a una fecha dada, ojo, el siguiente día o la siguiente hora, por decirlo así, eso ya es historia. ¿Por qué? Porque por el principio de empresa en marcha, las operaciones seguirán formulándose. De repente yo a una fecha dada tengo un interés de una deuda X y mañana ese interés ya dejó de ser lo que estaba acá. ¿Por qué? Porque hay un día más de interés. O sea, el hecho de que yo no esté en el banco o no esté al lado de quien me debe o a quien le debo, no significa que no se va a seguir generando intereses. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la empresa en marcha. Por eso que los estados financieros son históricos, a una fecha dada, simplemente una fecha determinada. Obviamente, con la información que vamos a trabajar, yo puedo saber el análisis respectivo, puedo saber la situación analizada de la empresa y tomar decisiones. ¿No? Tomar decisiones que pueden ir a todo índole, es decir, si amplío operaciones, si adquiero activos fijos, si de repente, no sé, pues hago más inversiones, compro acciones en otra empresa, qué sé yo. O sencillamente, como también reflejé en esta videoconferencia, sencillamente, ¿qué hago? Paralizo operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema importante. Ya creo que he cubierto todos los temas de estas 2 semanas para que ustedes puedan trabajar con bien el tema de sus materiales de trabajo, que están colgados los videos que están en el Canvas, y también no se olviden la autoevaluación de esta semana, ¿de acuerdo? Que va a reflejar todo lo que ustedes ya más o menos lo hagan. Está además recordarles, estimados estudiantes, que la autoevaluación, si bien es cierto, es un tema no acumulativo en la calificación, sí tiene una bonificación para efectos de la calificación final, porque a mí me interesa que ustedes también se autoevalúen. Es automático y yo haré la retroalimentación respectiva respecto de la autoevaluación que ustedes hagan, ¿no? Porque se equivocaron, no se equivocaron y algún consejo que a mí
me es importante también compartir con ustedes en cada una de las autoevaluaciones, ¿correcto? Entonces, si no hay preguntas, intervenciones adicionales, ya sea chat o micrófono, ya simplemente estaríamos cerrando la videoconferencia, ¿de acuerdo? A la pregunta, bueno, esta es una pregunta más administrativa que de curso, pero igual la trataré de responder. Tengo entendido acá, Miluska nos pregunta cuándo es el examen final, si es antes del día 28 de julio. Eh, supongo que sí, Miluska, porque tengo entendido que en esa semana no va a haber actividades. Sería cosa de contabilizar las semanas. Ya, a ver, vamos a ver si la puedo hacer acá para poder responderte, aunque ya todos están con sueño. Estamos ahorita en la semana 4. Semana 6 es la 1 de julio. 7, 8, tenemos 9. Correcto. La 9 nos agarra 28 de julio. Yo presumo que podría, bueno, no puedo hablar no puedo hablar por la universidad, pero presumo que debe estar contemplándose alguna solución, dado que nuestro día presencial es el día sábado y el sábado es 28 de julio. Entonces, ese día ni ustedes ni yo trabajamos. Entonces presumo que pues la salida sería adelantar, ya sería cosa de coordinar con ustedes en sus horarios. Adelantar la evaluación, obviamente en esa semana de evaluaciones que es la última, de tal forma que no se cruce con otros cursos de ustedes, ¿no? O quién sabe, de repente, se ha dado alguna vez, el módulo pasado se dio el caso, de repente de poder hacer la evaluación el día domingo, cosa que no sé si les agrade mucho, pero puede ser una salida también, ¿de acuerdo? Entonces, a la pregunta de Miluska es todo lo que yo podría responder al momento. Gracias por la observación, haré la pregunta respectiva en la coordinación, ¿no? ¿Alguna intervención más respecto a los temas tratados? ¿Todo está claro? Espero que sí, lo han manifestado en el chat, que había unos temas ya que estaban aclarados, pero si no hay más razón, a ver, estamos ahorita en este instante 12 conectados, 12 sobrevivientes, está bien, es un buen número. Les agradezco la paciencia, estamos ya a un nuevo día. Espero que descansen bien, les agradezco bastante su paciencia. Yo también tendré que ir a descansar y espero pues que estas ampliaciones y estas aclaraciones hayan sido de provecho para ustedes en este subcurso de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas. ¿De acuerdo? Sin más, si no hay más intervención, soy el doctor Claudio Segarra, docente del curso de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas, y doy por concluido esta videoconferencia. Les agradezco su asistencia, sus intervenciones vía chat, y a todos muy buenas noches. Bueno, en realidad ya muy buenos días. ¿Correcto? Entonces nos vemos el próximo sábado en la sesión presencial. A todos mi cariño y obviamente mi agradecimiento por estar acá eh, tratando de ser mejores cada día. Conmigo es todo y nos vemos el sábado en la sesión presencial.